Libertad y división social. En términos políticos, la primera consecuencia de las luchas serviles fue la cesión de privilegios y fueros. Se fijaban las cargas y aseguraban un elemento de autonomía en la administración de la comunidad aldeana, garantizando en ciertos momentos para muchas aldeas, particularmente en el norte de Italia y Francia, verdaderas formas de autogobierno local. Estos fueros estipulaban las multas que las cortes feudales debían imponer y establecían reglas para los procedimientos judiciales, eliminando o reduciendo la posibilidad de arrestos arbitrarios y otros abusos. También aliviaban la obligación de los siervos de alistarse como soldados y abolían o fijaban el tallaje. Con frecuencia otorgaban la libertad para tener un puesto, es decir, de vender bienes en el mercado local, y menos frecuentemente el derecho a enajenar la tierra. Entre 1177 y 1350, solo en Lorena se concedieron 280 fueros. Sin embargo, la resolución más importante del conflicto entre amos y siervos fue la sustitución de los servicios laborales por pagos en dinero, arrendamientos en dinero, impuestos en dinero, que ubicaban la relación feudal sobre una base más contractual. En este desarrollo de fundamental importancia prácticamente terminó la servidumbre, pero al igual que muchas victorias de los trabajadores que solo satisfacen parcialmente las demandas originales, la sustitución también cooptó los objetivos de la lucha. Funcionó como un medio de división social y contribuyó a la desintegración de la aldea feudal. Para los campesinos acaudalados, que en posesión de grandes extensiones de tierra podían ganar suficiente dinero como para comprar su sangre y emplear a otros trabajadores, la sustitución debe ser considerada como un gran paso en el camino hacia la independencia emocional, económica y personal. En la misma medida en que los señores disminuían su control sobre los arrendatarios cuando estos ya no dependían directamente de su trabajo, sin embargo, la mayoría de los campesinos más pobres, que poseían solo unos pocos acres de tierra apenas suficientes para su supervivencia, perdieron incluso lo poco que tenían. Obligados a pagar las obligaciones de dinero, contrajeron deudas crónicas, pidiendo prestados a cuenta de futuras cosechas, un proceso que finalmente hizo que muchos perdieran su tierra. En consecuencia, hacia finales del siglo XIII, cuando las sustituciones se difundieron por toda Europa occidental, las divisiones sociales en las áreas rurales se profundizaron y parte del campesinado sufrió un proceso de proletarización, como escribe Bronislaw Garemek. Los documentos del siglo XIII contienen grandes cantidades de información sobre campesinos sin tierra, que a duras penas se las arreglan para vivir en los márgenes de la vida aldeana ocupándose de los rebaños. Se encuentran crecientes cantidades de jardineros, campesinos sin tierra o casi sin tierra que se ganaban la vida ofreciendo sus servicios. En el sur de Francia, los braziers vivían enteramente de la venta de la fuerza de sus brazos, ofreciéndose a campesinos más ricos o a la aristocracia terrateniente. Desde comienzos del siglo XIV, los registros de impuestos muestran un marcado incremento del número de campesinos pobres que aparecen en estos documentos como indigentes pobres o incluso mendigos. La sustitución por dinero arriendo tuvo otras dos consecuencias negativas. Primero, hizo más difícil para los productores medir su explotación. En cuanto a los servicios laborales eran sustituidos por pagos en dinero, los campesinos dejaban de diferenciar entre el trabajo que hacían para sí mismos y el que hacían para los terratenientes. La sustitución también hizo posible que los arrendatarios libres emplearan y explotaran a otros trabajadores, de tal manera que, en el desarrollo posterior, promovió el crecimiento independiente de la propiedad campesina, transformando a los antiguos poseedores campesinos en arrendatarios capitalistas. La monetización de la vida económica no benefició, por lo tanto, a todos, contrariamente a lo afirmado por los partidos de la economía de mercado, que le dan la bienvenida como si se tratara de la creación de un nuevo bien común. Me tocó una araña. Que reemplaza la sujeción a la tierra y que introduce criterios de objetividad, racionalidad e incluso libertad personal en la vida social. Con la difusión de las relaciones monetarias, los valores ciertamente cambiaron, e incluso dentro del clero, que comenzó a considerar la doctrina aristotélica de la esterilidad del dinero. Y no, por casualidad, a revisar su parecer acerca del carácter redentor de la caridad hacia los pobres, pero sus efectos fueron destructivos y excluyentes. El dinero y el mercado comenzaron a dividir al campesinado al transformar las diferencias de ingresos en diferencias de clase y al producir una masa de pobres que solo podían sobrevivir gracias a las donaciones periódicas. El ataque al que fueron sometidos los judíos a partir del siglo
del siglo XII y el sostenido deterioro de su estatuto legal y social en ese mismo periodo deben también atribuirse a la creciente influencia del dinero. De hecho, existe una correlación reveladora entre, por un lado, el desplazamiento de judíos por competidores cristianos como prestamistas de reyes, papas y el alto clero, y por otro, las nuevas reglas de discriminación, por ejemplo, el uso de ropa distintiva. Me ando una arañita. Continuemos. El ataque al que fueron sometidos los judíos a partir del siglo XII y el sostenido deterioro de su estatuto legal y social en ese mismo periodo deben también atribuirse a la creciente influencia del dinero. De hecho, existe una correlación reveladora entre, por un lado, el desplazamiento de judíos por competidores cristianos como prestamistas de reyes, papas y el alto clero, y por otro las nuevas reglas de discriminación, por ejemplo, el uso de ropa distintiva, que fueron adoptadas por el clero en su contra, así como también su expulsión de Inglaterra y Francia. Degradados por la iglesia, diferenciados por la población cristiana y forzados a confinar sus préstamos a nivel de la aldea, una de las pocas ocupaciones que podían ejercer, los judíos se transformaron en un blanco fácil para los campesinos endeudados, que descargaban en ellos su enfrentamiento con los ricos. Las mujeres en todas las clases también se vieron afectadas de un modo muy negativo. La creciente comercialización de la vida redujo aún más su acceso a la propiedad y el ingreso. En las ciudades comerciales italianas, las mujeres perdieron su derecho a heredar un tercio de la propiedad de su marido, la tercia. En las áreas rurales fueron excluidas de la posesión de la tierra, especialmente cuando eran solteras o viudas. Como consecuencia, a finales del siglo XIII, encabezaron el movimiento de éxodo del campo, siendo las más numerosas entre los inmigrantes rurales a las ciudades. Hacia el siglo XV constituían un alto porcentaje de la población de las ciudades. Aquí, la mayoría vivía en condiciones de pobreza, haciendo trabajos mal pagados como sirvientas, vendedores ambulantes, comerciantes, con frecuencia multadas por no tener licencia, hilanderas, miembros de los gremios menores y prostitutas. Sin embargo, la vida en los centros urbanos, entre la parte más combativa de la población medieval, les daba una autonomía social. Las leyes de las ciudades no liberaban a las mujeres. Pocas podían afrontar el coste de la libertad ciudadana, y tal como eran llamados los privilegios vinculados a la vida en la ciudad. Pero en la ciudad, la subordinación de las mujeres a la tutela masculina era menor, ya que ahora podían vivir solas o como cabezas de familia con sus hijos o podían formar nuevas comunidades, frecuentemente compartiendo la vivienda con otras mujeres, aun cuando por lo general eran los miembros más pobres de la sociedad urbana. Con el tiempo, las mujeres ganaron acceso a muchas ocupaciones que posteriormente serían consideradas trabajos masculinos. En los pueblos medievales, las mujeres trabajaban como herreras, carniceras, panaderas, candeleras, sombreras, cerveceras, cargadoras de lana y comerciantes. En Frankfurt había aproximadamente 200 ocupaciones en las que participaban entre 1.300 y 15.000 mujeres. En Inglaterra, 72 de los 80 gremios incluían mujeres en sus miembros. Algunos gremios, incluidos el de la industria de la seda, estaban controlados por ellas. En otros, el porcentaje de trabajo femenino era tan alto como el de los hombres. Hacia el siglo XIV, las mujeres comenzaron a ser maestras, así como también doctoras y cirujanas, y comenzaron también a competir con los hombres en formación universitaria, obteniendo en ciertas ocasiones una alta reputación. 16 doctoras, entre ellas varias mujeres judías especializadas en cirugía o terapia ocular, fueron contratadas en el siglo XVI por la municipalidad de Frankfurt, que, como en otras administraciones urbanas, ofrecía a su población un sistema de salud pública. Doctoras, así como parteras y sage-femes, predominaban en obstetricia, ya sea pagadas por los gobiernos urbanos o manteniéndose con la compensación que recibían de sus pacientes. Después de la introducción de la cesárea en el siglo XIII, las obstetras eran las únicas que la practicaban. A medida que las mujeres ganaron más autonomías, su presencia en la vida social comenzó a ser más constante. En los sermones de los curas que regañaban su indisciplina, en los archivos de los tribunales donde iban a denunciar a quienes abusaban de ellas, en las ordenanzas de las ciudades que regulaban la prostitución y sobre todo en los movimientos populares, especialmente en el de los heréticos. Luego veremos el papel que jugaron los movimientos heréticos. Por ahora, basta decir que, en respuesta a la nueva independencia femenina, comienza una reacción misógina violenta, más evidente en las sátiras de los Fabliaux, donde encontramos las primeras huellas de lo que las historiadoras han definido como la lucha por los pantalones.